Hola, buenas noches a todos. Este es un espacio que se llama En Espíritu y Verdad. Y En Espíritu y Verdad es un espacio que ha sido creado en las aulas de la Fundación Seminario Bíblico de Colombia. Y somos dos personas que estamos participando en este proyecto. Julián Malo y yo, Jorge Eduardo Silva, pero Julián en ese momento está fuera del aire por temas de clima. Entonces, pues de antemano lo excusamos porque pues ha sido motivo adverso a su voluntad para que él pueda pues estar allí. Este espacio se creó para aquellas personas que tienen o dudas de la escritura o tienen una posición contraria a lo que dice la Biblia o en muchas ocasiones quieren reafirmar su fe, pero no es un espacio como tal para que las personas hagan un debate en el sentido de que sea un debate grotesco, que sea que dos personas entren en contradicción la una con la otra, sino por el contrario, lo que buscamos acá es un espacio donde cada uno de nosotros pueda claramente exponer sus ideas. Eso es lo que estamos buscando aquí. Por eso nosotros estamos hablando de que en espíritu y verdad es un espacio de debate respetuoso. Eh, y claro, hay muchos temas que se pueden tratar alrededor de la fe y muchas posturas que existen también en la fe. Y nuestra intención no es otra diferente, sino que usted conozca algunas, tome una posición probablemente por alguna allí y que además de eso usted también participe, porque cada una de sus participaciones hace que este debate se enriquezca de una manera sorprendente. Entonces, es muy, muy importante eso. En Espíritu y Verdad está en redes sociales, está en YouTube, está en Face, está en Instagram y allí nos puedes encontrar. Ahí como estás viendo en el aviso, en YouTube nos encuentras como en Espíritu y Verdad, en Facebook e Instagram nos encuentras como en Espíritu y Verdad 6. Eso es, digamos, pues, fundamentalmente lo que hemos tratado como de hacer en este momento. La idea es que vamos a hablar de temas que son, como les digo, controversiales. No tenemos la última palabra, simplemente queremos tener posturas allí. Entonces, desde esa óptica, están abiertos los espacios para que a través del sistema tú puedas hacer preguntas, inquietudes, si tienes una posición contraria también es bienvenida y entonces la idea es que podamos interactuar de una manera objetiva en eso. Queremos dar la bienvenida a Camila, a Paula y a Raúl que se encuentran en este momento conectados con nosotros. Para cada uno de ellos un fuerte y caluroso abrazo. Es muy importante cada una de sus participaciones y bueno, aquí estamos para ayudarnos y para servirnos en todo lo que podamos hacer. Nos reunimos hoy porque vamos a hablar de un tema que tiene muchas variantes, si lo pudiéramos decir así, y muchos conceptos, como es el tema de los milagros. Entonces la pregunta es, ¿existen o no existen hoy en día los milagros? ¿Cómo fueron vistos los milagros en la Biblia? Algunas personas creen que los milagros nunca existieron, otros creen que todavía existen. Y es bueno hacer como un debate frente a eso para que nosotros podamos tener un entendimiento muy, muy claro en ese sentido. Como vamos a hacer una serie acerca de los milagros, seguramente lo mejor es que nosotros podamos entrar a entender algo que en nuestro concepto es muy importante y es contextualizar cómo era el tema de los milagros en la Biblia. Pero para hablar de milagros es importante que nosotros hagamos ciertas diferenciaciones. El primero es saber si el diablo y el demonio son lo mismo. ¿Por qué es importante eso? Y se preguntarán ustedes por qué hacemos esa introducción. Y es porque, claro, digamos que el ambiente de los milagros es un ambiente muy amplio, ¿cierto? Porque existen milagros de tipo financiero, afectivo, tal, pero digamos que hay un área que es muy importante en el tema de los milagros y es el área de la salud. Entonces,
Las enfermedades y las sanidades evidentemente están asociadas a los milagros, ¿cierto? Pero muchos de los creyentes culpan al diablo y a los demonios de la ocurrencia de las enfermedades como tal. Entonces lo que queremos es abrir aquí un espacio muy sencillo para que podamos hablar si los milagros en la Biblia y las sanidades en la Biblia y las enfermedades en la Biblia son lo que nosotros entendemos en este momento, en este pleno siglo XXI. Entonces es muy importante que nosotros podamos como poder entender eso un poco para poder pues saber si estamos, digamos, bien enfocados o no estamos bien enfocados en ese tema. Entonces aquí vamos a comenzar a hacer una serie de conclusiones, si pudiéramos decirlo así, para que nos traiga claridad acerca de ciertos temas que tienen relación con las enfermedades y con las sanidades. Como les decimos, ese es el primer espacio que vamos a crear para eso y seguramente vamos a irlo desarrollando con más detalle en otras sesiones que tengamos. Entonces, lo primero es que hay una confusión general. ¿Sobre qué? Sobre quién es el diablo y quiénes son los demonios. Entonces la pregunta es, ¿el diablo y los demonios son lo mismo? Porque es muy común escuchar a la gente hablar en forma indistinta que el demonio me tentó o que el diablo me tentó, así como para referirse también a que hay posesiones de tipo diabólica o posesiones de tipo demoníaca, como si la palabra demonio y diablo fueran un sinónimo, o es decir, que significaran lo mismo y que no hubiese ninguna diferencia entre ninguna de ellas dos. Se creen que esas dos palabras, diablo y demonio, designan una misma realidad, es decir, que se refieren a un ser personal con poder sobre los hombres y con capacidad de tentarlos, de incluso causar enfermedades y en algunos casos, algunos creen que hasta de poseerlos. Entonces queremos hacer un recorrido por la Biblia, pero particularmente por los evangelios, para demostrar bíblicamente que no es lo mismo hablar del diablo que hablar de los demonios. Entonces hay que tener, perdón, sumo cuidado en el empleo de los términos, porque jamás los dos se refieren a una equivalencia. Siempre se distingue con toda precisión entre el mundo de los demonios y el mundo del diablo. Entonces, hasta ahí probablemente eso pueda ser de alguna manera un tema algo novedoso para algunos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver lo que es un demonio. Y entonces cada vez que en los evangelios se refiere a un caso de posesión, siempre está asociado a que esa posesión es de tipo demoníaco. Es decir, la persona tiene un demonio, está endemoniada, pero jamás dentro de la Biblia, dentro de los evangelios particularmente, se atribuye esa posesión al diablo. O sea, no existe un solo episodio en todo el Nuevo Testamento que hable de posesión diabólica. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un demonio para los evangelios? Entonces, esta palabra tiene un origen o una raíz griega que es daimonion, ¿cierto? Que habla de un ser que es de tipo neutral, o sea, es decir, que no es ni hombre ni mujer, o sea, no es masculino ni femenino, indica que no se trata de una persona, sino de una cosa. Y además, estamos hablando de que no es propiamente un sustantivo, sino un adjetivo sustantivado. O sea, por lo tanto, indica que la persona es una entidad que abstracta, ¿sí? La mentalidad popular antigua, o sea, la gente de la antigüedad, había creado ese vocablo para designar poderes de tipo impersonal, o sea, hablando de potencias espirituales o fuerzas maléficas que eran capaces de entrar en las personas y provocarles a esas personas enfermedades. Pero yo creo que usted se vaya un poco es con que eso que está ahí es una idea de una persona antigua, ¿sí? Y entonces tendríamos que comenzar a hacer un asocio con lo que era la medicina de la época y el concepto de demonio, ¿cierto? Porque digamos que dentro de la antigüedad también había una medicina, no avanzada, pero la había, ¿cierto?
Sin embargo, hay algo que es muy importante de destacar en eso, y es que no todas las enfermedades eran atribuidas a los demonios. Por los evangelios, por las escrituras, se ve que la medicina en la época de Jesús, aunque todavía, como les digo, era muy primitiva, distinguía claramente dos tipos de enfermedades. Una que eran enfermedades de tipo interno o internas, y otras enfermedades que eran de tipo externas. Cuando la causa de una dolencia era perceptible por los sentidos, o sea, cuando era fácilmente apreciable por una persona que otra estaba enferma y se sabía el porqué del padecimiento, entonces no se refería ni a demonios o a espíritus malos. O sea, no era necesario eso. Estaba claro que el motivo de la enfermedad era una herida externa, o bien era una deformidad, o era el deterioro de alguna parte, algún miembro del cuerpo, pero que era provocado por algo externo y que era visible para la persona, entonces de alguna manera era comprensible. Por ejemplo, el Evangelio, cuando nosotros vemos, perdón, los Evangelios, y que se habla del caso de los leprosos, nunca a un leproso se le llamó un endemoniado, pues su enfermedad era que era evidente, tenía lesiones cutáneas, tenía mutilaciones, tenía formaciones faciales. Así tampoco los endemoniados. Cualquiera podía comprender la dolencia en los ojos que tenía una persona por causa del sol, eh, no sé, por la arena en el desierto, la falta de limpieza. Igual es el caso de un paralítico. Los discapacitados físicos era, digamos, un tema idéntico. Ahí no había para la gente de aquel momento la convicción de que eso era un demonio. Nunca se dice de ellos que estaban poseídos por un demonio, sino que era un hecho externo. Entonces yo quiero que vayamos un poquito a la escritura para que nosotros podamos ver y podamos plantear con tranquilidad que lo que estamos diciendo es lo que la escritura dice, ¿sí? Entonces allí vamos a ver cómo en esos casos nunca se habla de un demonio. Entonces los quiero invitar a algunos temas de la escritura. Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 2. Perdona que yo tengo mi Biblia electrónica. Vamos a mirar allí. En Marcos capítulo 2 y particularmente leamos de los versos 1 en adelante. Entonces dice, Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Mire que dice que era un paralítico, no que estaba endemoniado, porque la parálisis que sufría la persona era un hecho visible, era un hecho externo para los que estaban a su alrededor. Y dice que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Entonces, si vemos ahí todo el desarrollo del texto, nos vamos a dar cuenta claramente que esas enfermedades que son externas, básicamente no son atribuidas a un tema de demonios. Otro ejemplo lo podemos ver en Mateo 12, verso 9 también. Podemos ver eso para que podamos irnos como asociando a la escritura de una manera más clara allí en eso. Y dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, hablando de Jesús, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, tenía un problema físico, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces, sin extendernos más en el texto, lo que estamos viendo acá es que esas deformaciones físicas estaban a la vista de todos, ¿cierto? Personas que tenían daños en algún miembro físico, que tenían hemorragias. Hay muchos casos en el texto bíblico del Nuevo Testamento que nunca están asociadas, no están jamás asociadas a que la persona estuviera endemoniada.
A todas estas enfermedades podemos llamarlas enfermedades externas, pues su causa natural era percibida por los sentidos, ubicada y señalada. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aparece el demonio? Porque si estamos hablando de que las enfermedades externas eran fácilmente percibibles y no eran atribuibles a un demonio, entonces veamos bíblicamente cuándo aparece para el hombre de la antigüedad la actuación de un demonio. Entonces dice que hay muchas cosas, como por ejemplo cuando de repente se presenta un hombre mudo, podía comprobarse que su boca y su lengua estaban en perfectas condiciones, pero sorprendentemente ese hombre no podía hablar. ¿Cómo es posible semejante anomalía? Alguien que tiene boca y lengua funcionando, mejor dicho, estéticamente bien, pero que no funciona bien. Solo había una explicación, que tenía un demonio. Veamos el caso en la Biblia misma, Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9 vemos el caso. Eh, dice así, eh, perdóname un momento porque me perdí del versículo, creo que me perdí un momento. Es Mateo 9, 32. Sí, dice, un mudo habla, dice, mientras salían ellos, perdón por la interrupción, he aquí, le trajeron un mudo, coma, endemoniado. ¿Ven? Entonces aquí, a pesar de que la boca y la lengua estaban funcionando perfectamente, su hablar no funcionaba perfectamente y la única forma de explicárselo era porque había un demonio en él. Evidentemente, la ciencia en la época de Jesús, fundamentalmente la medicina, era muy incipiente. O aparecía alguien con una sordera, ¿cierto? El aspecto exterior de la oreja era normal, pero como el de todo mundo, pero no podía oír absolutamente nada. Entonces la explicación de la época, ¿cuál era? Tiene un demonio. Veámoslo en Marcos 9, para que veamos algunos otros casos más. Marcos 9. Cuando nosotros vemos allí en Marcos 9, vamos al verso 25 y dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, mire que eso está hablando de que lo que no era perceptible a la vista era atribuido a un demonio. ¿Sí? Entonces lo mismo ocurría con el que sufría epilepsia, ¿cierto? Repentinamente la persona se sacudía, comenzaba a tener convulsiones, gritaba, echaba espuma por la boca, se quedaba, digamos, de alguna manera rígido, que es lo que nos muestra, por ejemplo, el pasaje para no ir a él de Mateo 17, ¿cierto? Sin embargo, lo que uno tiene que entender aquí es que como no se podía explicar cuál era la causa de eso, se atribuía a un demonio, ¿cierto? En los casos de locura o de demencia pasaba algo similar. Externamente el enfermo mental que es normal, ¿cierto? Tiene todo su condición física aparentemente normal, ¿cierto? Todo su cuerpo en orden, pero su conducta es extraña y desconcertante. Es pues necesario acudir a fuerzas desconocidas para justificarlo. ¿Qué? Los demonios. Y aclaran, y ellos aclaran qué demonios, ¿cierto? Vemos así como existen unas limitaciones, como decimos, de tipo médico, ¿cierto? Que entonces llevan a la gente a atribuir a los demonios todas las enfermedades cuyas causas directamente no eran perceptibles por los sentidos. En los evangelios, pues, no se trata de posesiones como nosotros habitualmente entendemos, en el sentido de que una persona se introduce dentro de otra, lo posee, lo obliga a tender hacia el mal en algunos casos en contra de su misma voluntad. Casos así de posesión no aparecen en los libros de la Biblia. Contrario a lo que nosotros muchas veces pensamos que existe eso, el texto leído dentro de un contexto cultural no nos está mostrando eso. Siempre se trata de enfermedades a las que la ciencia de aquel tiempo no encontraba una respuesta de tipo natural. Eso es, digamos,
que algo muy, 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 muy importante que podamos ver allí. La prueba de que los endemoniados eran enfermos y no verdaderamente poseídos como pensamos nosotros, las hallamos en los mismos evangelios. Estos aclaran el tipo de enfermedad que tenía el supuesto poseído. Por ejemplo, dice que a Jesús se le presentó un endemoniado mudo. Si leen eso en Mateo 9, o sea, no tanto se le presentó un endemoniado, se le presentó un mudo. O sea que Jesús expulsó un espíritu sordo y mudo, es decir, curó a un sordo mudo. Entonces es importante hacer esa contextualización porque seguramente eso nos va a dar una visión muy, muy diferente de las sanidades que Jesús practicó y demás para entrar en un ambiente de nosotros definir si existen realmente hoy por hoy los milagros, ¿cierto? O sea que si Jesús cura a un endemoniado como el endemoniado de Gerasa, este quedó ¿qué? En sano juicio. Usted puede ver eso en Marcos 5, ¿sí? Con lo cual se indica que antes había estado, ¿qué? Loco. En el caso, hay otro caso que muestran los evangelios, es el caso del joven que está endemoniado y que es llevado ante Jesús por su padre. No solamente Mateo aclara que se trata de un lunático, ¿sí? Es el término técnico, ¿cierto? Sino que empleaban los médicos de la antigüedad, los griegos le decían al loco, le decían estaba lunático, igual los romanos, ¿cierto? Para designar la epilepsia, sino que todos los síntomas que detalla Marco, que grita, que se retuerce, que echa espuma por la boca, que queda como endurecido, como muerto, corresponden exactamente a un diagnóstico de epilepsia. Pero en aquella época el término epilepsia no existía. Entonces uno se pregunta si Juan y Jesús eran endemoniados. Pues vemos cómo en aquella época recibían el nombre de endemoniados los que actuaban que extrañamente hablaban u obraban en formas incomprensibles. Así, por ejemplo, Juan el Bautista, que predicaba en el desierto, ayunaba y se abstenía permanentemente de consumir vino. La gente comentaba, tiene un demonio. Veamos eso un poco en la Biblia, que es Mateo 11, para que veamos el texto. Mateo 11 nos indica eso. Mateo 11. Mira lo que dice Mateo 11, verso 18. Leamos un poquito de allá, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y nos lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Demonio tiene. O sea, si lo miráramos superficialmente diría, no, es que Juan está endemoniado, ¿sí? Así que Juan lo que le estaba pasando era que no que estuviera endemoniado, simplemente lo que querían decir los de su época con ese término es, está loco. Y cuando Jesús en su sermón sostiene que si alguno escucha su palabra, no morirá para siempre, le dijeron a él, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. O sea, ¿acaso Jesús tenía síntomas de posesión, gritaba como un loco, se retorcía? No, en absoluto, claro que no. Les había sonado absurdo la expresión, no morirá para siempre. Y lo llaman demente, lo llaman que es un loco. Otra vez en Jerusalén hay otro verso en la escritura que dice que en la mitad de un sermón muy tenso preguntó el Señor a la gente, ¿por qué quieren matarme? Y le contestaron, tienes un demonio. ¿Qué quieres? ¿Qué quieren? ¿Quién quiere matarte? Con la cual decían, estás loco. ¿Quién quiere matarte? ¿Sí? Eso está en Juan 7. Los judíos, que hay que entender que los judíos del tiempo de Cristo creían que estar loco era sinónimo a estar endemoniado. Se afirma claramente en Juan 10 y verso 20 creo que es, que luego del discurso de Jesús sobre el buen pastor, que muchos al oírlos comentaban, está endemoniado y por lo tanto loco. La misma frase pues coloca ambos términos como si fueran sinónimos explicando a uno con el otro. La distinción entre estos dos tipos de enfermedades externas y internas se atribuían o bien a causas naturales o a demonios. Hace que cuando Jesús sane las primeras, es decir, las que son visibles externas, el Evangelio, la Biblia la llama
curaciones, y cuando sane, las segundas habla de expulsión de demonios. Pero quiero que contextualicemos esto porque seguramente esto nos va a dar un ámbito muy diferente a lo que de alguna manera desafortunada viene entendiéndose en la iglesia, viene pasando en la iglesia, se practica en la iglesia. Entonces, de una manera ya dijimos quién era el diablo, quiénes eran los demonios. Ahora vamos a preguntarnos quién es el diablo, ¿cierto? La palabra diablo, en cambio, se usa para una realidad totalmente diferente. En el Nuevo Testamento siempre aparece como un sustantivo, es decir, como un nombre propio, y generalmente es con un artículo determinado. No decimos los diablos, sino el diablo, ¿sí? Eso es una palabra griega, diabolos, ¿sí? Es que traduce el vocablo hebreo Satanás, que quiere decir para nuestro lenguaje adversario o enemigo. Por tanto, las palabras diablo y Satanás significan exactamente lo mismo en una lengua una en la lengua griega y lo otro en la lengua hebrea. Y aunque comúnmente usamos entre nosotros el plural o mucha gente habla de diablos, ¿cierto? Eso es un error porque la Biblia solo habla de la existencia de un diablo de la misma manera que hay un solo Satanás, no satanases, ¿cierto? Ahora bien, en ninguna parte de la Biblia, y mucho menos en los evangelios, se dice de nadie que estuviese poseído por el diablo ni por Satanás. Si tú buscas eso en la Biblia, no lo vas a encontrar. Nunca se le atribuye directamente las enfermedades ni las posesiones al diablo o a Satanás. Se le relaciona única y exclusivamente con el pecado. O sea, el reino de su influencia es de tipo ¿qué? Moral, psicológico, más no es una influencia de tipo físico. Siempre actúa desde afuera, nunca desde adentro como se suponía que lo hacían los demonios. Pero es importante que veamos eso porque vemos al diablo, no al demonio, en la escritura haciendo varias escenas, si pudiéramos decirlo así, tentando a Jesús en el desierto, ¿cierto? Pero es algo de afuera, no es algo externo, no que está dentro de la persona. Ahí lo vemos cuando en Mateo 4 tienta a Jesús, ¿cierto? Cuando incita a Judas para traicionar al Señor, también sembrando cizaña, ¿cierto? Arrancando la palabra de Dios en el corazón de los hombres, como vemos en Lucas 8. Vamos un poquito a ese pasaje para que veamos cómo actúa. Lucas 8, Lucas 8, y vamos al verso 12, y mira lo que dice. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y así hay muchos pasajes. Lo que estamos tratando de decir acá es, el diablo actúa como una persona propia, pero como un agente externo en relación al pecado. Siempre pues va a aparecer el diablo relacionado directamente con el pecado. Por eso la escritura dice en primera de Juan que el que peca procede del diablo. No dice en ningún momento que procede del demonio. Y todos los pecados provienen del diablo, pero nunca se lo ve provocando directamente ni enfermedad ni poseyendo a nadie. Y yo sé que eso de pronto pueda sonar un poco complejo, pero la verdad, porque hay esa peligrosa como confusión. Entonces uno podría como concluir en ese mismo orden de ideas que la Biblia habla acerca del diablo o Satanás como a un ser de manera singular, de género masculino y con un artículo determinado que es él, el diablo. ¿Sí? Eso significa que se refiere a una persona e individuo, a un poder del mal único en su especie. Por el contrario, la palabra demonio, al ir generalmente sin artículo y ser de género neutro, deja de entrever que no se refiere a un individuo personal. Por lo tanto, las dos palabras, diablo y demonio, no son sinónimos, sino que se refieren a entidades distintas y no deben ser consideradas como equivalentes. Lamentablemente, durante siglos, la expresión bíblica poseídos por demonios se ha sustituido por poseídos por diablos, que jamás afirman los evangelios. Y muchas gentes
hablan de posesiones diabólicas, pero la escritura no le atribuye al diablo nada diferente a las tentaciones, es decir, a esos actos hostiles que están desde afuera, pero que no son posesiones o enfermedades ni actitudes que acosen o dañen a una persona desde adentro. En cambio, todas las enfermedades cuya causa natural es interna, no perceptible por los sentidos, incluidos los desequilibrios psicológicos, se explican siempre como posesiones demoníacas. Tener en claro esto, pues seguramente nos va a ayudar a evitar malos entendidos, como por ejemplo uno muy fuerte que sucede con María Magdalena, que según la narración de Lucas, Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Eso lo podemos encontrar en Lucas 8, verso 2. Dice que Jesús había expulsado 7 demonios, no 7 diablos. Por lo tanto, ella había sido, ¿qué? Uno que podría concluir con esta visión, que había sido que enferma porque había tenido demonios, no porque era muy pecadora, porque no había tenido al diablo, como erróneamente solemos creer. Por ignorar esto, algunos hablan de ella hasta un punto de llevarla a una condición de prostituta, pero no es lo que la escritura está diciendo, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué si eso es así? ¿Por qué Jesús no dio claridad de eso? ¿Sí? Si los poseídos a quienes el Señor curaban eran simplemente enfermos, ¿por qué Jesús no sacó del error a esa gente? Porque cuando le preguntaban a algún endemoniado para expulsar los demonios, Jesús no les advertía que no tenían ningún ser adentro, sino que padecían enfermedades cuyas causas se desconocían? ¿Por qué se prestó entre comillas, a la pantomima de increpar a los espíritus y expulsarlos? Y es que, digamos que lo que podría uno decir de la misión de Jesús es que, primero, Jesús no era médico y su labor no era enseñarnos medicina, sino que Jesús se mantuvo dentro de los límites de la concepción judía de aquel tiempo, ¿cierto? Los presuntamente poseídos en realidad eran enfermos, pero como la gente explicaba aquellos trastornos y curaciones mediante el lenguaje de posesión y exorcismo, Jesús no tenía por qué hablar en términos distintos de los que eran familiares en aquel tiempo. Pero por ello a él le traían que algunos enfermos, ¿cierto? Simplemente él se preocupaba por curarlos. ¿Para qué? Para proclamar que el poder de Dios era más fuerte que el de Satanás, el del dolor y el del sufrimiento. Y aún hoy podemos nosotros saber que aquellos endemoniados en realidad eran enfermos de patologías internas, si lo pudiéramos decir así. Y no por ello se disminuye el poder de Jesús, de su capacidad de hacer milagros, que evidentemente sigue siendo inalterable, inalterada, ¿cierto? Y era tan milagroso curar a un sordo en un instante, a un mudo, a un epiléptico o a quien sea que creían que tenía, creían que tenía demonios, como un leproso o un ciego, que eran enfermos naturales, ¿cierto? Eso no corta el poder de Jesús en eso. Entonces, miren que es muy importante que nosotros podamos ir mirando esto allí, podamos ir como teniendo un concepto diferente de quién es Jesús, qué hace Jesús allí, pero cómo está todo ese trasfondo para que podamos entender qué son los milagros. Porque muy seguramente si seguimos pensando de la manera como hemos pensado hasta ahora, no vamos a tener un verdadero entendimiento bíblico de eso. Y seguramente muchas de las dudas que surgen son por eso. Y muchas de las malas prácticas que se dan en las iglesias también es por eso. Entonces, la idea de poder a través de, en espíritu y verdad, avanzar en estos temas es decirle a la gente, sí, la fe es sobrenatural, pero la fe también es razonable. Tienes que hacer un puente entre la historia de hace 2000 o 4000 años para ir más allá en el Antiguo Testamento y hoy, y cómo podemos entenderlo. Y bueno, queremos agradecer este espacio, no queríamos tampoco tomarnos mucho tiempo en esto, sino hacer un abrebocas y con eso comenzar nosotros a
a desarrollar un tema que es muy importante aquí. Y bueno, aquí estamos en esto y les damos las gracias. Un saludo especial a Camilita, un beso a Raúl, a Paula y a todas aquellas personas que nos van a ver en el futuro. Muchas, 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 muchas gracias. Y pues no sé si haya alguna inquietud adicional, comentario, algo que podamos entrar a comunicar acá. Muy bien. Entonces les mandamos un saludo, un abrazo, nos vemos pronto. Buenas noches.